Muchísimas gracias, Heidi. Es un tema y un caso que vamos a abordar bien sensible, pero vamos a generalizarlo porque hay muchas situaciones que se viven no solo en este lugar, sino en algunas otras situaciones. Se entiende que la menor pues está con sus padres, que fue un caso esporádico, que no es cierto que siempre la menor o que la mejor en algún momento quizás ha estado sola, pero quisiéramos abordar este tema, doctor, con la sensibilidad que se merece por ser un caso de también muy relevancia en cuanto a los menores de edad. Esta niña 2 años, pero podrían haber otros niños más pequeños o también adolescentes. Bienvenido. Sí, buenos días, gracias Adeli, gracias por la invitación siempre en este espacio en donde estamos formando a la familia nicaragüense y temas sensibles que al final pues tenemos que abordar, que tenemos que tratar. Cuando hablamos del cuidado y crianza de los niños, de las niñas o de los adolescentes, es una responsabilidad que corresponde a papá y a mamá. El artículo 267 del Código de la Familia establece la autoridad parental y cuando hablamos de autoridad parental hablamos de la relación padre, madre, hijo, pero de igual manera del conjunto de derechos y obligaciones que tiene papá y mamá para administrar lo que son los recursos de los niños y de igual manera representarles legalmente. Esta nota informativa que ha causado un poco de polémica en las redes sociales, es necesario manifestar que efectivamente se ve en el momento de que alguien entra, no sé cómo ingresó, cuáles son las oportunidades o las cosas que tenía esta persona. Al final es una niña menor de edad. Vemos de que ya existen, cuando hablamos de la suspensión de la autoridad parental, ya existen causales específicas de acuerdo al artículo 294 y una es de que el padre incumpla sus obligaciones o responsabilidades en cuanto a la pensión alimenticia de manera reiterada y de manera maliciosa, en donde él esconde sus bienes, sus propiedades o sale del trabajo y renuncia para no cumplir con este derecho que tienen sus niños. Esa es una de las causales. Segundo, lo que estamos hablando es la ebriedad consuetudinaria, maltrato físico, maltrato psicológico, lo que tiene que ver en la ausencia del padre o cuando existe una sentencia judicial propiamente dicha dictada en donde existe inhabilitación para que el padre o madre no se relacionen con el niño. El caso específico estamos viendo de que existe negligencia, puedo exponer, ¿verdad?, a la sociedad misma de que la niña se deja sola. Es mucho de los casos, es posible de que la mamá en un espacio, en ese momento de unas 15 o 20 minutos, la otra persona ingresa, entonces hay que hacer las investigaciones pertinentes, porque cuando nosotros interponemos una denuncia ante el Ministerio de la Familia o la línea 113 del Ministerio de la Familia, que es 24/7, tenemos que también tener las evidencias necesarias para que nosotros podamos culpabilizar a esta persona. Entonces hay familias nicaragüenses que quizás deja a sus hijos con un adolescente cuidándoles porque es una madre soltera o es posible que sea un padre soltero y entonces no solamente es venir y denunciar a la persona simplemente, sino que también mostrar las pruebas. Por ejemplo, cuando hablamos de la suspensión de la autoridad parental, tenemos que iniciar un proceso legal en donde el papá, teniendo conocimiento de los hechos que se mostraron anteriormente, va ante al juzgado de familia para, con las causales que ya mencioné anteriormente, pueda demostrar que efectivamente existe maltrato físico, maltrato psicológico o incluso lo que vemos pues hay una parte negligente. Doctor, eso cuando está el papá preocupado por los menores, pero vemos también en la práctica que hay muchas cantidades de padres de familia, varones, ¿verdad? No así, que vamos a ver que algunas mujeres también, pero caballeros, no tienen la responsabilidad, ya están ahí, se separan de la pareja y se desaparece, ¿verdad? El papá. Entonces queda esa madre de familia. ¿Qué tanta responsabilidad tiene o quién podría también denunciarla en caso de que ella podría violentar a sus hijos? Bueno, prácticamente, ¿verdad? Fue un familiar que hace esta denuncia. De igual manera, nosotros como sociedad, como colaboradores al Ministerio de la Familia y también el Estado, porque es una responsabilidad de que un niño o una niña esté pasando alguna situación. Entonces, por eso existe una línea informativa ante el Ministerio de la Familia con el fin de denunciar este tipo de actos, ya que sin decir nombre, apellido ni quién se refiere,
entonces el Ministerio de la Familia hace la investigación pertinente. También se incluye en este momento lo que es la Policía Nacional del distrito correspondiente, pero no solamente es venir y denunciar, sino también evaluar. Hay un equipo interdisciplinario ante el Ministerio de la Familia que se encarga de investigar este tipo de hechos o situaciones que pueda afectar directamente a un niño o una niña. Y no solamente es iniciar un proceso legal sin base jurídica. Por ejemplo, cuando hablaba de la suspensión de la autoridad, que es el tema que nos ocupa, se hace ante hasta el juez competente, pero casos aislados como este, entonces sí se hace una referencia ante el Ministerio de la Familia porque es la encargada principalmente por el Estado para garantizar lo que es la integridad de los niños, de las niñas administrativa, porque no existe, como decía Odelia anteriormente, que el papá es un padre ausente, no está ahí presente. Pero un familiar puede hacerlo un vecino, puede hacer una vecina, hacer una investigación, y una vez que se determina si los hechos son verdaderos, porque existe, como decía, una trabajadora social que va a llegar al campo en donde va a investigar, va a preguntar, va a tomar fotografía, va a hacer un informe ante una autoridad competente con el fin de suspender la autoridad parental porque la mamá, en este caso, está siendo negligente o está cometiendo un acto de abuso. Entonces hay que diferenciar esta parte porque hay que tener bien señalado que la suspensión se da por maltrato físico, maltrato psicológico. Es posible que en este momento la madre haya dejado a la niña, no sé, un espacio de unos 15, en este caso 20 o en años. algunos otros casos. En algunos casos sí, porque hay entonces es posible que la haya dejado, eso no sabemos qué andaba haciendo la mamá, no sabemos que si le andaba comprando leche a la niña, no sabemos si andaba coordinando un trabajo, algo, y al final la otra persona vino y aprovechó y al final pues expuso la situación ante los medios de comunicación y al final hay que resguardar lo que es la integridad del niño. Pero cuando hablamos de causales de suspensión o pérdida de la autoridad parental, o como se llama en el código lo que es régimen de comunicación y visita o del cuidado y crianza que le llamamos, entonces hay que tener mucho cuidado. Además, las autoridades competentes, lo que son los judiciales en materia de familia, cuando nosotros exponemos un tema o presentamos una demanda de suspensión de autoridad parental o pérdida de la autoridad parental, hacen una investigación, como dicen, extrema. Interviene la Procuraduría de la Familia, el Ministerio de la Familia, incluso si en este momento yo solicito como parte interesada lo que es también la intervención de la policía o alguien específico, hay que mostrar fotografías, hay que mostrar videos, hay que mostrar todo pruebas, lo que tengamos, pruebas contundentes. Doctor, y estas pruebas se tienen que relacionar. Vamos a leer mensajes de texto que nos hacen llegar a través de nuestra línea de WhatsApp, también a través de nuestro Facebook, Canal 10 Nicaragua. Usted puede hacer comentarios y consultas. Buenos días, soy un padre soltero, mi hija menor de 15 años quiere irse a vivir conmigo, su mamá y yo estamos separados, aún no me he divorciado de su mamá. ¿Cómo hago para que mi hija pueda vivir? Otra persona dice, muy buenos días, ¿qué tan cierto? Que el Ministerio de la Familia no puede obligar a los padres a relacionarse con sus hijos si no nace si no nace de ellos. Denunciamos un caso también sobre problemas, bueno, no le entendemos, por favor, seamos bastante concretos con los mensajes. Bendiciones, dice, muy buenos días. Importante el tema abordado aquí. Aquí en el barrio vive algo similar. El padre de un niño de 3 años anda en la calle siempre, pero la mamá se va a tomar y anda exponiendo al niño hasta el amanecer. El niño ya ha tenido incidentes tristes que gracias a Dios no han abusado de él, pero mi pregunta, ¿existe alguna institución que vuelva por estos niños o qué podemos hacer? Empecemos con este último. Sí, bueno. Sí. ¿Qué es Entonces, en este caso sí existe, como dicen, alcohol de por medio, el niño está expuesto a abuso y entonces sí, la institución, el Ministerio de la Familia, a través de algún vecino, algún familiar, se interpone la denuncia, se hace la investigación pertinente y al final el Ministerio de la Familia, el juez competente, pone en manos de algún familiar cercano sobre la línea filial lo que es la responsabilidad por un tiempo para poderla asumir
Una vez que se rehabiliten los padres, porque claro está que hay que darle seguimiento, no solamente imponer lo que es una norma o una sanción, sino rehabilitar a esta persona para poder hacerle entender que efectivamente está cometiendo un delito, está causando daño a su hijo o a su hija, y por lo tanto pues se tiene que iniciar un proceso de denuncia con el fin de dar respuesta. El problema es que quizá que como son vecinos no quieren exponerse a alguna situación, porque también nos decía otra persona, aquí nosotros denunciamos estos casos ante las autoridades y ahora los vecinos pues están preguntando que quién fue, bueno, y eso pues es el miedo tal vez a veces la gente no entonces una de las cosas que podemos hacer es a la línea 113, el Ministerio de la Familia, omitiendo lo que es nombre, apellido de la persona que hace la denuncia. Sin embargo, si hay fotografías, evidencia, videos, se pueden compartir al Ministerio de la Familia. Ellos van a ser las personas encargadas de poder iniciar este proceso legal. Correcto. De manera administrativa. Ellos van a exponerlo a la autoridad competente para que él tome una decisión final. Eso es de manera general. Si el Ministerio de la Familia puede exigirle al padre o a la madre que visiten a sus hijos. Bueno, no se puede intervenir en la situación que tiene que ser voluntario. Cuando nosotros queremos imponer algo porque hemos actuado de una manera negligente o coabuso por violencia, entonces el padre o la madre se tiene que ganar. Correcto. Al final tenemos que propiciar, tenemos que promover lo que es estas relaciones familiares, papá y niño, niña, papá, con el fin de que se puedan subsanar algunas heridas que hay del pasado. Muchas veces no podemos entender que como padres hemos maltratado, hemos dicho palabras hirientes a nuestro hijo, a nuestra hija, y al final estas personas no se quieren relacionar, los niños o las niñas, porque también quizás ha sido un padre ausente. Entonces hay que entender al papá, hay que tener estrategia con la mamá, ¿verdad?, con los niños para poder nosotros hacer, pero no te pueden obligar a hacer. Claro está que cuando nosotros hacemos una ejecución de sentencia y existe ya una resolución emitida por el Ministerio de la Familia o el juez competente, va a solicitar de que en el caso que la madre se niegue a ese régimen de comunicación, sí la autoridad competente puede obligar al papá o a la mamá que se dé ese régimen de comunicación. Eso sí, pero exigirle de que el niño vaya a eso, no, porque hay que ver, incluso el niño o la niña tiene que iniciar un proceso de terapia psicológica para determinar cuál es la afectación psicológica que tiene el niño o la niña, porque no sabemos si tiene un trauma del pasado por una ausencia, por un abuso, por una violencia, y al final no se quiere. Y en el primer caso, dile que hablaba de que si el niño o la adolescente se quiere ir con el papá, sí se puede iniciar un proceso legal de disolución del vínculo matrimonial, y dentro de uno de los acápites o de uno de los TIN, en donde nosotros hablamos de la disolución del vínculo, del cudicrianza, del régimen de comunicación y visita, de la distribución de bienes, y si hay compensatoria. Aquí se puede abordar el tema de que el papá solicita a la autoridad competente lo que quedarse con el cudicrianza de la adolescente. Antes de ese proceso no se puede la menor ir a convivir. No, porque recordemos que hablamos del artículo 70, que la representación legal la tienen los papás. En este caso, si él ha estado ejerciendo la mamá, entonces no puede la niña así de manera inmediata ir, porque ella es una menor de edad, entonces no puede tomar decisión por sí misma. Ahora bien, si existe un problema entre los adultos, se debe iniciar una conversación de manera sana, de manera satisfactoria y de manera madura, en donde el papá le dice, bueno, la niña no quiere estar con vos, la voy a tener yo. Pero aquí viene una cuestión, Odili, del problema de que si yo tengo a la niña, ella sabe muy bien de que va a recibir una pensión alimenticia. A veces nos limitamos a ver el aspecto monetario, pero no estamos viendo la salud mental de la niña, del niño, el interés superior del niño, el desarrollo integral. Entonces, por eso es necesario de que el judicial escuche al adolescente para que al final, con los medios de pruebas presentados y las evidencias, pueda tomar una decisión satisfactoria. Correcto. Vamos a leer algunos mensajes que nos hacen llegar a través de Facebook, pero también a través del WhatsApp. En la comunidad del Sardinal, municipio de Jinotega, hay muchos casos así. La mamá de estos niños realiza fiestas hasta altas horas de la noche y toma mucho licor. Son dos pequeños de 5 y 8 años de edad. Sería importante también que esto lo haga saber hasta las autoridades, como ya lo orientaba el doctor. En Facebook dicen, muchos papás son desobligados con sus hijos porque no cumplen con su responsabilidad. Muy buenos días. Estos casos hay varios madres
que trabajan y dejan a los niños con el teléfono. Es bueno que los vecinos denuncien esos casos porque los niños corren peligro, desde secuestros, incendios, entre otros. Yo en una ocasión vivía sola con mi niño y me tocó dejarlo solo dormido. Me fui a la venta y cuando regresé lo encontré llorando por mi corazón, pero mi corazón ya estaba, bueno, ya estaba desesperado por llegar. Muy buenos días, dice, soy hermana mayor de 2 hermanos varones y mujer y tengo a cargo yo porque mi papá se volvió a casar y ellos pelean constantemente. ¿Será que lo hacen por llamar la atención? Ya que mi papá se dedica más a su otra familia y así trabaja y ellos casi no le dedican mucho tiempo. Hola, muy buenos días. Quiero hacer una consulta. ¿Qué pasa cuando una madre deja a sus 2 niñas de 9 y 16 años solas, 3 días sola en su casa? Y se va con su nueva pareja. ¿Qué sucede? Son situaciones y también entre las personas que nos comentan de las situaciones que se dan también en Jinotepe Carazo, en la Villa Madre Proletaria, hay varios casos de esta situación. No nos especifican, pero hay casos ahí también de violencia. Sí, bueno, con estos casos, como mencionaba, la línea 133 del Ministerio de la Familia es la indicada para que nosotros podamos interponer la denuncia, ya que no podemos ir directamente ante la policía, ya que ella no es la responsable. Cuando hablamos de abuso, de maltrato, de negligencia, de cualquier situación que conlleve las consecuencias de un niño, de una niña, una persona incapaz, es el Ministerio de la Familia la institución encargada con el fin de poder investigar a través de las relaciones que tiene con la Policía Nacional para verificar estos hechos. Y como mencionaba anteriormente, no es necesario que la persona diga nombre, apellido, pero si en fin es el papá o la mamá que interpone la denuncia, entonces no es necesario pues omitir el nombre, apellido ni nada. En el caso que sea un tercero, un vecino, una vecina, pues sí, efectivamente se pueden llamar a la línea 133 o nosotros podemos directamente, porque cuando es una comarca, un pueblo, un departamento, todo el mundo se conoce, entonces por eso es el temor de la gente de no denunciar este tipo de actos. Sin embargo, puede ser tarde cuando nosotros pensemos en el desarrollo integral del niño. Claro está que nosotros no queremos al final también un poco tener alguna situación que pueda afectarme personalmente, porque estoy viendo la injusticia, la negligencia, pero la tenemos que poner en conocimiento a las autoridades correspondientes, como he mencionado anteriormente. Correcto, doctor. Recomendaciones finales para aquellas personas que nos están siguiendo, no necesariamente del caso, porque hay cantidad de mensajes en relación a este tema. Cantidad de mensajes, les pedimos disculpas por no poderle leer todos, tanto en Facebook como en el número de WhatsApp, por falta de tiempo, pero sí es importante que sepan que si usted denuncia, están leyes que sí pueden amparar a los menores de edad, siempre y cuando nosotros tengamos, como dice el doctor, cada una de las pruebas concretas y también que se puedan verificar. Doctor, bueno, frente a este tema, lo primero que tengo que indicar es de que podamos denunciar ante las autoridades correspondientes este tipo de situación, ya que puede ser demasiado tarde un asesinato, un homicidio o cualquier situación que pueda afectar directamente a uno o a varios niños, y al final pues tenemos que ser padres responsables y buscar cómo poder colaborar y ayudar no solamente al niño, sino de igual manera de suplir las necesidades necesarias para su desarrollo integral. Correcto, muchísimas gracias. Si usted tiene casos que denunciar, hágalo al 113 del Ministerio de la Familia. Si tiene algunas pruebas, videos, fotografías, hoy en día las redes sociales se deben utilizar para bien. Y si podemos utilizarlas para apoyar a esos menores de edad que están pasando por diferentes tipos de maltrato y violencia, hagámoslo en beneficio. Seamos bien propositivos desde ese punto de vista. Y por supuesto son las autoridades quienes llevan las investigaciones de estos casos. Para aquellas personas que nos están siguiendo, no tengan temores por ese menor de edad que siempre nosotros podemos apoyarles. Gracias, doctor Omar, por habernos acompañado. Ahí vemos el número de teléfono de usted en pantalla, si usted quiere también hacer alguna consulta a nuestro especialista. Una breve pausa y enseguida regresamos.